Hace unos aproximadamente 2000 años, el ser humano recibió un mensaje del cielo. Este fue y es el mensaje más importante que jamás el ser humano haya recibido. Y no fue un mensaje enviado por una civilización extraterrestre a miles de años luz de la Tierra, intentando hacer contacto con la humanidad. Este mensaje fue un mensaje enviado por Dios, por el Dios de la Biblia. Esto es lo que enseña y dice la Biblia, el creador de todo lo que existe. Y este mensaje lo trajo Dios en la persona de Jesucristo. Recordemos que dice la palabra que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Esto enseña la Biblia. Dios se vistió de humanidad para venir a este mundo y traer este mensaje. Y no solo eso, sino también para dejarnos ejemplo de cómo debemos vivir de acuerdo a este mensaje. Y este mensaje no es otro que el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de salvación para el hombre de la condenación a causa del pecado. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este mensaje de salvación lo podemos resumir o se resume en Juan capítulo 3, verso 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia declara que todos los hombres y todas las mujeres están bajo condenación a causa del pecado. Dice la palabra, todos han pecado y están destituidos, lejos, apartados de la presencia y de la gloria de Dios. Y declara que la paga del pecado, la paga por haber pecado, es la muerte eterna. Esto es lo que declara la palabra. Pero el mensaje que vino a traer Jesús es, yo vengo a dar mi vida por la humanidad. Y todo aquel que cree en mí, cree en este mensaje y se arrepiente de sus pecados, este mensaje pasa a ser salvación y vida eterna para él. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en Jesús? Han creído en el Evangelio de Jesucristo. Si no has creído, debes hacerlo porque este Evangelio, este mensaje puede cambiar tu vida. Este mensaje a lo largo de estos 2000 y pico de años ha cambiado la vida de miles, de millones de personas y todavía sigue haciéndolo. El Evangelio no ha perdido poder, no ha perdido eficacia, sigue siendo eficaz para salvar a todo aquel que se arrepiente y viene en fe a los pies de Jesús. Amén. Ahora, la palabra salvación que se usa aquí en la Biblia viene de la palabra griega sotería, que significa algo más que salvación del alma. Significa salvación, liberación, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Debemos entender que todas las personas nacen siendo esclavos del pecado. Por haber heredado el pecado de Adán, el primer hombre, nacen esclavizados en el reino de las tinieblas. Amén. Pero somos libertados por el poder del Evangelio cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13, Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Ahora, si has aceptado este regalo de salvación, si has creído en el Evangelio, hay una serie de beneficios o bendiciones que Dios te ha dado juntamente con el regalo de la salvación. Dice Efesios capítulo 1, verso 3. Damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Amén. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Su paz, su guía, su poder, su fortaleza, libertad, salud, etcétera, etcétera. También dice en 2 de Pedro 1, 3, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo esto cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. También dice en Juan capítulo 10, verso 10, Él vino a traer vida y vida en abundancia. El Evangelio trajo salvación y trajo también todo tipo de bendiciones. Pregunto, ¿cuántos quieren experimentar estas bendiciones que trajo Jesús? Todos queremos experimentar, ¿verdad?, vida abundante y todo tipo de bendiciones. Ahora, debemos entender algo muy, muy importante y en esto me quiero centrar
unos minutos. Y es que el Evangelio tiene dos partes. Una parte es la que uno recibe todas las bendiciones y beneficios que trae, y la otra parte es la que uno entrega su vida en obediencia. Amén. Estas dos partes son una sola. Muchas personas no experimentan esa vida plena, esa vida abundante que Jesús vino a traer, no experimentan el gozo, la paz, el amor de Dios en sus vidas. Parece como que el Evangelio no tiene poder, no tiene eficacia en las vidas de estas personas. Y lo que ocurre es que para que la primera parte del Evangelio, que es la que trae las bendiciones, para que esta parte se haga realidad en nuestra vida, debemos cumplir con la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Podemos traducirlo en una sola palabra, es obediencia. Muchos cristianos pierden muchas bendiciones de Dios por vivir de cualquier manera, por no vivir en obediencia a la palabra de Dios. No viven para hacer la voluntad de aquel que los llamó por medio del Evangelio. Amén. Por eso vemos en las iglesias tanto temor, falta de compromiso, ansiedad, falta de propósito, etcétera, etcétera. El Evangelio es una oferta de salvación, pero también es un llamado de Dios a la obediencia. No podemos pretender recibir lo que el Evangelio ofrece sin dar lo que el Evangelio nos pide. Es imposible. Dijimos que al creer en el Evangelio nosotros fuimos rescatados de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Jesucristo. Y en este reino al cual nosotros ahora pertenecemos debemos entender que estamos para hacer la voluntad del Rey. Amén. Antes vivíamos esclavizados al pecado, vivíamos para hacer la voluntad de nuestra carne, de nuestros propios deseos pecaminosos. Ahora vivimos o debemos vivir para hacer la voluntad de nuestro Rey. Amén. Dice Romanos 6, 17 al 19. Estoy leyendo estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida recta. Uso esta ilustración de la esclavitud para ayudaros a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Amén. Debemos entender que Dios, el Dios que nos llamó a su reino, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que odia el pecado. Amén. Podemos decir que el Evangelio es un llamado a la lealtad al Rey, no al Rey terrenal, sino al Rey eterno, el Rey que trajo salvación. Amén. Dice segunda de Romanos también, capítulo 2, verso 16. Aquí Pablo dice que según su Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres. Así que el Evangelio no solamente es una oferta de salvación, sino que también es una declaración de que Jesús es el juez justo. Pablo también dice que el Evangelio es algo que nosotros debemos vivir, lo dice en Filipenses 1:27. Dice así: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es un modelo de vida para aquellos que siguen al Rey. Estos textos demuestran que el Evangelio es una oferta de salvación, pero también es una invitación a someterse al señorío de Jesucristo. Amén. Bien. Ahora, ¿en qué se debe traducir el Evangelio para nosotros, los que hemos creído en él, a fin de que el Evangelio se haga realidad en nuestra vida y se hagan realidad también esas bendiciones que vienen juntamente con el Evangelio? Y quiero mencionar algunas cosas que debemos tener en cuenta si queremos que el Evangelio se transforme en vida, se transforme en poder, se transforme en todo tipo de bendiciones para nosotros y para los que nos rodean. Nosotros somos bendecidos, somos llenados de Dios también para bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré y serás bendición. Cada uno de nosotros somos bendecidos por Dios para también ser de bendición a otros. Amén. Como dijimos, el Dios que nos llamó es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios celoso, es un Dios que odia el pecado. Y el llamado de Dios a través del Evangelio es un llamado a ser santos, es un llamado a ser perfectos.
La Biblia dice que debemos ser santos como Dios es santo. Dice que debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Esto no quiere decir que debemos llegar a la perfección y a la santidad de Dios. Esto quiere decir que es ahí donde nosotros debemos apuntar. Debemos trabajar cada día, seguir el ejemplo de Jesús cada día. Cada día debemos santificarnos, cada día debemos apartarnos del pecado. Amén. Así que el Evangelio, en primer lugar, es un llamado a la santidad. Dice Primera de Pedro 1:16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí vemos el llamado a la santidad. ¿Y qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado. Santificarse quiere decir apartarse. Apartarse de todo aquello que va en contra de los principios morales de Dios. Es dejar de hacer todo aquello que a Dios no le agrada. Esto es santificarse. No puedes pretender seguir viviendo como quieres, haciendo cosas que no agradan a Dios y a la vez pretender recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Si has creído en Jesús, si eres hijo de Dios, debes buscar la santidad. El pecado es lo que más detiene la obra y las bendiciones de Dios en nuestra vida. También en el Evangelio es un llamado a servir al Rey. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos también en siervos de Jesucristo, nuestro Rey. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, se presenta de esta manera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí la palabra siervo quiere decir esclavo de Jesucristo. Una vez que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Ya no importa lo que yo pienso, lo que yo siento, ya no importa mis deseos, lo que importa es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que importa es lo que Dios manda. Amén. Estamos para hacer la voluntad del Rey y Jesús nos dejó ejemplo de esto. Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él dijo, no sea como yo quiera, no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Amén. Estamos para hacer la voluntad de aquel que nos llamó a través del Evangelio. Nuestra oración debe ser, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si esta es nuestra oración, debemos trabajar en esto. Debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 12, verso 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí se resume en gran parte cuál debe ser nuestra respuesta al Evangelio, temor y reverencia. Amén. Ahora, el Evangelio también es un llamado a amar. Marcos 12 dice así, versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y este amor debemos manifestarlo en dos direcciones. Primeramente, hacia Dios, y la forma en que nosotros amamos a Dios no es otra que cumpliendo su palabra. Dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Y este amor también debemos manifestarlo a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Jesús nos dejó la famosa regla de oro. En esto se resume el amor, dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto quiere decir, ¿te gusta que te respeten? Respeta. ¿Te gusta que te ayuden? Ayudan. ¿Te gusta que te sirvan? Sirve. ¿Te gusta que hablen bien de ti? Hazlo tú también con tus hermanos. ¿No te gusta que te critiquen? No critiques, etcétera, etcétera. En esto se resume el amor al prójimo. Así como te gusta que te traten, procura tú tratar a tu prójimo. Amén. Estoy tocando por encima nada más estas cosas. En casa averigua, estudia lo que significan todas estas cosas. Temor de Dios, obediencia a la palabra, servicio, santidad, reverencia, etcétera, etcétera. Porque todas estas cosas son a las cosas que Dios nos llama a través de su Evangelio. Si queremos cumplir con el Evangelio de Jesucristo, debemos entender todas las cosas que Dios nos pide a través de su palabra.
Ahora, el Evangelio, como dijimos, es un llamado a la obediencia a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer ciertas cosas, no las debemos hacer. Si la palabra de Dios nos dice que debemos comportarnos de cierta manera y hacer ciertas cosas, las tenemos que hacer. No tenemos otra opción, nos guste o no nos guste. Sintamos ganas de hacerlo o no sintamos ganas de hacerlo. Estos son un mandamiento, aunque sea difícil. Pablo dijo, más bien golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Me obligo a mí mismo a hacer aquello que Dios me pide que yo haga. De eso se trata. Amén. Mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza caída, siempre me quiere llevar a hacer aquello que Dios no le agrada, aquello que va en contra de la palabra de Dios. Pero yo debo someter mi cuerpo, tener voluntad, dominio propio y hacer lo que Dios me pide que haga, aunque sea difícil. Porque el Evangelio también es un llamado a renunciar a nuestros derechos. Por ejemplo, ya no tienes derecho a odiar, a guardar rencor, a enojarte, no tienes derecho a vengarte, aunque pienses que no haya sido justo el daño que te hayan hecho, que no fue justa la manera en la que te trataron. Muchos dicen, bueno, yo estoy en mi derecho de estar enojado, yo estoy en mi derecho de vengarme, etc. Amén. El Evangelio es un llamado a morir a nosotros mismos y dejar que Dios mismo sea el que se exprese a través de nuestra vida. Dice la palabra que la semilla, si cae en la tierra y no muere, queda sola. Pero si muere, lleva el fruto, lleva la vida que hay dentro de la semilla. En cada uno de nosotros que hemos creído está la vida de Dios, está la naturaleza divina, pero debe morir todo lo que envuelve esa semilla, esa naturaleza, nuestra propia humanidad, nuestros propios pensamientos, nuestros razonamientos, etcétera, etcétera, para poder expresar la vida de Dios. Amén. Debemos morir a todo lo nuestro, a nuestros razonamientos humanos, a nuestros pensamientos, a nuestra propia voluntad. No se trata de a veces hacer lo que yo quiero y a veces hacer lo que Dios quiere. Amén. Dios nos llama a través de su palabra a hacer siempre su voluntad. El Evangelio también es un llamado al compromiso, a hacer de las cosas de Dios una prioridad. Amén. Al ser constantes en el servicio, a que las cosas de Dios ocupen el primer lugar en nuestra vida, a honrar el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Hay personas que tienen el gran privilegio y honor de ser llamados por Dios a ocupar o desempeñar un cargo o una función en la iglesia, pero estas tareas las desarrollan o las llevan a cabo según se siente, según sus ganas, su ánimo, sus sentimientos. A veces tienen ganas y no lo hacen, a veces no tienen ganas y no lo hacen. Y esto no puede ser así, porque cada mañana suena el despertador y nos levantamos y vamos al trabajo y cumplimos. Tengamos ganas de ir o no, nos sintamos bien o no nos sintamos bien. Amén. Esto quiere decir que las cosas de Dios no son una prioridad en nuestra vida. Obviamente tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, con nuestros trabajos, pero dice la palabra, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si le das al César, si le das al mundo lo mejor de ti, todos los días te levantas, vas a trabajar, cumples con tus obligaciones, también tienes que cumplir con las obligaciones que tienes para con Dios. Amén. Recordemos que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme. Esto es un camino donde debemos negarnos a nosotros cada día, donde cada día le entregamos a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Es difícil el camino del Evangelio? Sí, es difícil. Es un camino, no es un camino de rosas, es un camino bastante difícil. Hay que renunciar a muchas cosas que nos gustan. Amén. Pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos pide, pero también Dios nos capacita. Dios no te pide algo que tú no puedas llevar a cabo, que tú no puedas cumplir. Todo lo que Dios te pide también te da el poder y la fuerza para hacerlo. Ahora, entendamos bien una cosa, que todo lo que tú puedas sufrir por el Evangelio, todo lo que tú puedas perder por el Evangelio, no se compara con lo que Jesús sufrió en la cruz. Amén. Todo lo que tú puedas llegar a ofrecerle a Dios, a todo lo que tú puedas renunciar por amor a Dios, no se compara con lo que Dios nos dio a nosotros. La vida eterna. Nos salvó de la condenación a causa del pecado. Piensa por un momento cuál era tu destino antes de conocer a Dios. La perdición eterna.
Amén. Todo lo que podemos dar, perder, renunciar, es nada comparado con lo que tendremos junto a Jesús, con la gloria eterna que nos espera junto a Jesús por la eternidad. Mateo 19, 29 dice así: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. No se compara todo lo que podemos ofrecer con todo lo que Dios nos ha dado. No podemos pretender disfrutar de lo que el Evangelio ofrece y también pretender disfrutar de lo que el mundo ofrece. Dice la palabra que no se puede servir a dos señores. El que se quiera ser amigo del mundo, dice la palabra, se constituye enemigo de Dios. No podemos pretender las dos cosas. Ahora, no todos son malas noticias, hay gozo en todo esto. Cuando tú rindes tu vida a Dios en obediencia, cuando vives según la voluntad de Dios, cuando vives enamorado de Dios, fluye en nosotros el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz. Todas estas cosas llenan nuestra alma. Todas estas cosas son las que buscan todas las personas en este mundo. Pero solamente en Dios se pueden encontrar. Solemos muchas veces cantar canciones que dicen: ven Espíritu, lléname, Espíritu Santo, quiero conocerte, Jesús, etcétera, etcétera. Podemos pasar cantando estas canciones 20, 100 horas, pero si no vivimos una vida recta en el temor de Dios, Dios no nos va a bendecir. Podemos recibir algo que proviene de nuestra propia alma, podemos emocionarnos, sentirnos bien, pero esto no proviene de Dios, proviene de nosotros mismos. Amén. Las bendiciones de Dios no vienen por cantar, por ayunar, por orar 1000 horas, vienen cuando nos sometemos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Hay algunos predicadores que predican y dicen: trae tu ofrenda y Dios te va a bendecir. Tampoco puedes ofrendar miles y miles de euros, pero si vives lejos de Dios, no vives en el temor de Dios, no vas a ser bendecido. Obviamente el ofrendar bendice, pero primero está lo otro: obedecer y rendirse en el temor de Dios. Amén. En respeto, en reverencia, en obediencia. Si no tienes estas cosas, si no vives por estas cosas, no vamos a recibir de Dios. Tal vez podamos calmar nuestra conciencia echando un billete ahí, pero no se trata de esto el Evangelio. Los discípulos en cierta ocasión le dijeron a Jesús: esto que dices es muy difícil de aceptar. Y dice la palabra que muchos dejaron de andar con Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos más cercanos: ¿queréis iros vosotros también? Pero Pedro vemos que le contestó: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Es difícil el camino, pero si abandonamos, ¿a dónde iremos? Si solamente en Dios hay vida eterna. Amén. Si solo en Cristo está la vida eterna. ¿Es difícil el camino del Evangelio? Sí, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que sacrificar muchas cosas. Amén. Pero vale la pena perderlo todo para ganarlo todo, como dice la palabra. ¿Qué ofrece el mundo? Todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Todo lo que ves a tu alrededor tiene fecha de caducidad. Todo va a ser destruido. Cuando mueras y partas de esta tierra no te vas a llevar absolutamente nada. Y además la vida es muy breve. Un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Job la describe de esta manera, como la lanzadera de jabalina. La vida es breve y el mundo te puede ofrecer placer, te puede hacer sentir bien en determinado momento, pero no te ofrece nada eterno. Todo lo que ofrece el mundo es temporal. Es agradable, sí, claro. A nuestra carne le agrada todo lo que el mundo ofrece. Pero debemos trabajar por lo eterno. Amén. Por las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. El Evangelio es un llamado general a todo el mundo, pero los escogidos son aquellos que se someten a Cristo, aquellos que viven para hacer la voluntad de aquel que los llamó. Amén. No se puede jugar con Dios.
Pensamos que Dios no nos ve, Dios no interviene cuando pecamos de una manera o hacemos algo que no agrada a Dios, no somos reprendidos, no somos castigados por Dios, seguimos de esta actitud, pero Dios nos ve continuamente, sus ojos están sobre nosotros. Si Dios hoy te soltara de su mano, si Dios hoy se apartara de ti, no quedaría otro destino para ti que la muerte eterna, la condenación eterna. Por su gracia, por su misericordia, es que nos mantenemos en esa bendición, en esa salvación. Amén, pero no podemos tomar esta salvación a la ligera. Dice la palabra, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No podemos jugar con las cosas de Dios. Dice la palabra, como acabamos de leer, muchos dejaron de andar con Jesús. A veces vamos tras ese entretenimiento, ese placer y esas cosas buenas que nos ofrece el mundo y dejamos lo eterno, dejamos las cosas de Dios. Vamos a despertar un día, no muy lejano, a una realidad eterna. Vamos a cerrar los ojos, los vamos a abrir y nos vamos a encontrar frente al Rey, frente al Juez. Y Él nos va a decir, he traído a tu vida el evangelio, ese mensaje, he puesto todas las herramientas a tu disposición, todo lo que necesitabas para cumplir con mi palabra. Es más, te daba el gozo, la paz, te daba el fruto de mi espíritu y tú lo rechazaste. O tú jugaste, o tú viviste para los placeres de tu propia carne, de tu propia naturaleza. Eso va a ser triste. Amén. Todo es temporal y nada de este mundo llena el alma. Así que simplemente dejaros con esta reflexión. Vivir el Evangelio, vivir de acuerdo al Evangelio. El Evangelio, recordemos, tiene dos partes. Una es la que nosotros recibimos esas bendiciones y la otra es la que nosotros ofrecemos a Dios, lo que Dios nos pide. No podemos pretender recibir lo que el Evangelio ofrece, como dijimos, sin estar dispuestos a dar lo que el Evangelio nos pide. Es una oferta de salvación, pero también es un llamado a la obediencia, a la lealtad al Rey. Eso es el Evangelio. No es recibir un regalo y ya está. Hay una responsabilidad delante de Dios cuando somos salvos.